Hola, hola, mi gente linda y hermosa, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Liz, bienvenidos de nuevo a mi canal y en el día de hoy vamos a ver las energías de William Levy y Jennifer Camacho. Hay muchas especulaciones en las redes sociales de que William y Jennifer pues están reconciliados, han vuelto a estar juntos y yo quería preguntarle al tarot específicamente eso, qué energías hay entre ellos. Se le ha visto a Jennifer en videos y en imágenes usando la pulsera Cartier que William le había regalado. Y esto como que ha creado un poco de confusión en las personas. Y vamos a preguntarle al tarot a ver si podemos desentrañar ese misterio y ver si William y Jennifer están juntos o no. Primero vamos a sacar una carta para cada uno, preguntándole al tarot inicialmente qué siente William por Jennifer. ¿Qué siente William por Jennifer? Háblame con firmeza, muéstrame lo que no se ve. ¿Qué siente William por Jennifer? Nueve de oros. ¿Qué siente Jennifer por William? Muéstrame lo que no se ve, háblame con firmeza. ¿Qué siente Jennifer por William? Tres de oros. Bueno, vamos a comenzar con la carta de William. El 9 de oros. A ver, esta carta me está simbolizando de que William todavía siente cosas por Jennifer. Él decidió, porque me ha salido en tiradas anteriores que él fue el que decidió terminar el vínculo. Aunque él lo decidió, aquí me parece que él no está feliz con esa ruptura y que él todavía siente cosas por Jennifer. Pero su ego y su machismo no lo deja como que doblegarse ni volver al vínculo por el momento. Vamos a hacer la lectura ahora, vamos a desarrollar las cartas y preguntarle al tarot si están juntos o no. Pero teniendo en cuenta las lecturas anteriores, aquí lo que me está diciendo es de que todavía él siente cosas por Jennifer. Ahora, veamos la carta de Jennifer, el 3 de oros. Aquí me está hablando de que Jennifer también sigue interesada en William. Es decir, que el interés es mutuo. Y aquí esta carta me está hablando como que ella está buscando ayuda de amistades, familia, personas allegadas de los dos, que sean conocidos de ambos, para que intercedan por ella y que vuelvan a estar juntos. Es lo que me está diciendo este 3 de oro. Me habla como de una colaboración, como de conversaciones de Jennifer con otras personas para que la ayuden, para que intenten hacer reflexionar a William hacia un regreso a ella. Es lo que me están queriendo decir las cartas. Entonces, vamos a hacer entonces la tirada del tarot específica para la pregunta de si Jennifer y William están juntos en estos momentos.
Háblame de las energías de Jennifer Camacho y William Levy. Muéstrame lo que no se ve. Háblame con firmeza. Rey de espadas. 9 de bastos. 4 de oros. La torre. 7 de bastos. 2 de espadas. El carro. Paje de copas. Y el 5 de copas. Bueno, aquí William me aparece como el rey de espadas. Esto me habla de que está en una posición de cortar, de separarse del vínculo con Jennifer. Nos habla de una actitud mental fría, calculadora, es decir, calculando cada detalle, analizando. Es una carta que nos habla de que está muy objetivo, que está siendo lógico y analítico, que no se está queriendo dejar llevar por el corazón y que quiere tomar las mejores decisiones posibles con Jennifer. Aquí él aparece que está rodeado con cartas bastante negativas. Aquí abajo está una torre que me habla efectivamente de la ruptura amorosa con Jennifer. Y este 9 de bastos me habla de un cansancio extremo. De que no habla de un fracaso en sí. Habla de que tiene muchas batallas como acumuladas y que esto está llevando a un desgaste físico y emocional de él, porque aparece una energía que aparece al lado de él aquí. Y está relacionada con, por supuesto, esta lectura es de amor hacia Jennifer, es decir, es una energía que le compete a ambos. Y la torre nos habla de ese momento donde hubo un corte que también fue inesperado. Ellos acababan de venir de España. Entonces, hay cosas aquí que no sabemos bien. Se especula de que hubo un chico que se llamaba Isander Pérez, que supuestamente tenía relaciones con Jennifer muy poquito tiempo antes de que ella iniciara con William. Entonces, lo más probable, y según yo analizando pues la tirada anterior, de que la decisión fue por él, entonces podría asumir de que algo tiene que ver esto que se está diciendo en redes y que ya el chico salió a dar su declaración. Ellos tienen como una lucha, ambos están, como les dije, todavía enganchados el uno por el otro, pero es como una lucha interna que tienen ellos de querer volver, pero con la misma se guardan cosas. Con este 7 de bastos nos habla de estar a la defensiva, de estar en el pie de lucha, ¿no?
y es la energía central de la tirada. Con estas dos cartas finales puedo decir de que ellos no están juntos al día de hoy, que hay bastante sufrimiento por ambos, aunque pueden ver de que ahora William está pues viajando por trabajo, siguiendo su vida. Jennifer también está siguiendo la suya. Se pueden ver sonrientes en las fotos, pero ellos sienten cosas todavía el uno por el otro, pero son muy orgullosos. Son muy orgullosos. Aquí el 2 de espadas y el 5 de copas me está hablando de que están en un proceso de pensar, analizar las cosas, pero bloqueados, indecisos, no saben qué hacer. Y el 5 de copas es el corazón roto, ¿no? De que no logran conciliar lo que quieren sus corazones con la realidad. Es decir, no logran conectar eso por X razones. En el caso de William, por machismo, por no querer dar su brazo a torcer. En el caso de Jennifer, no está logrando llegar a él y darle una explicación convincente. Es lo que está pasando. No hay como un cuadre en las historias que pueda convencer a William, que está muy analítico, muy lógico y muy objetivo, para que lo convenza a él de que eso que está rondando las redes con ese chico, pues es mentira. Entonces, aquí esta carta del paje de copas nos habla de que ha habido intentos, pequeños intentos para lograr reconciliarse. Fíjense, como yo les había comentado, que las energías de William hacia Jennifer nos hablan de que ella está contactando con personas allegadas a William para ver si lo pueden convencer. Ella está haciendo todo lo posible por volver con él. Él es el que lo veo más cerrado, como que no quiere, como que está luchando contra eso. Ella está como más asequible a volver al vínculo con William y ha dado estos pequeños pasos que aparecen aquí con el paje de copas, pero desgraciadamente esto no ha fructificado, no ha tenido pues un resultado positivo, y por el momento yo los veo separados, no los veo juntos. Entonces, estas lecturas por supuesto que las vamos a seguir actualizando, pero todas esas especulaciones de que ellos han vuelto, eso es incierto. Aquí el tarot está diciendo de que ellos están separados, y fíjense cómo Jennifer sigue usando su pulsera Cartier porque ella quiere volver con William. Ella está interesada todavía en él y está haciendo acciones para volver con él. Y esa pulsera Cartier es como un mensaje que ella le está dejando a él y diciéndole: oye, yo me acuerdo de ti, yo todavía te quiero, te tengo presente. Y es como un mensaje que ella le está dejando a él, ¿no? Para que reaccione. Pero William está con esta actitud del rey de espadas, que está cerrado por el momento y está cortando cualquier posibilidad de reconciliación hasta el día de hoy. Bueno, mis queridos amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.